las reuniones de oración a menudo son demasiado largas. Hermanos, una reunión de oración normalmente se puede hacer de 1 hora, hermanos. 1 hora estaría bien. Ahora, hay veces que el mismo espíritu la alarga un poquito más. No hay ningún problema. Pero si no se está ya moviendo el espíritu, hay que cortarla. Como le digo, la oración siempre tiene que estar participativa, en otras palabras, sin pausas. Entonces debiera de solamente leerse una pequeña porción de la escritura, alguna promesa sobre qué apoyar la necesidad que estamos pidiendo. Vamos a suponer que estamos pidiendo por la gente para que se salve. Dios, tú has puesto aquí en tu palabra, has dicho que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. También tú has dicho que Cristo por todos murió. También has dicho que tú eres Dios de aquellos que son salvos, mayormente de los que han sido salvados. Entonces, tú expresas tu voluntad que enviaste a tu Hijo para salvación. Entonces, todos estos pasajes me hacen creer que es tu voluntad que la gente se salve. Yo, en este momento, Dios mío, vamos a orar por los jóvenes. Hermanos, vamos a orar por los jóvenes basados en estas promesas que acabamos de leer y se ponen a orar. Y cada quien, conforme vayan sintiendo, uno levanta su oración por los jóvenes, otro que está ahí levanta otra oración, otro levanta otra oración, y así tomándose turnos, cada quien van elevando su oración a Dios. Entonces, que normalmente estén participando todos, que no haya pausas, en otras palabras, momentos de silencio largos, porque eso derrota la reunión de oración. Y ya cuando se termine, el líder normalmente es el que está checando la hora, cómo va la oración y todo. Cuando va, cuando llega la hora y ya ve que no hay más personas que estén orando, ahí se corta. Normalmente se cita por 1 hora de oración y es todo, hermanos. Entonces, no hay mucha necesidad, pero cuando son muy demasiado largas y con pausas de silencio muy largas, eso no hace bien la oración. Siempre deberían ser concluidas mientras los cristianos tengan sentimiento y no prolongarlas hasta que todo sentimiento esté agotado y el espíritu ya no esté presente. O sea, cuando todavía está participándose, que todavía hay vuelo, como quien dice, para seguir orando, terminó la hora y se acaba. Porque así los hermanos se quedan picados, se quedan con ganas de más y pueden continuar en sus oraciones particulares por lo que se estaba orando, hermanos. Queremos que la oración invite más a que traiga a la gente a la oración. Es lo que queremos hacer. Confesiones sin corazón. Hay veces que en la reunión de oración hay hermanos guiados por el Espíritu Santo a arrepentirse en ese mismo momento. Son pecadores que no se han salvado y ahí lo empiezan a hacer. Pero cuando empiezan a confesar sus pecados sin el corazón, vagamente, no siendo específicos, pues eso realmente contrista al Espíritu Santo. Las personas confiesan sus pecados, pero quizás no lo están abandonando, no los dejan, sino que agarran eso como un confesionario católico, donde la gente va, pide perdón y luego lo vuelve a hacer, pide perdón y lo vuelve a hacer, pide perdón y lo vuelve a hacer. Cada semana hace la misma confesión una y otra vez. Esto contrista el Espíritu de Dios, porque le está diciendo a Dios que esa persona no es sincera, que realmente no quiere dejar ese pecado, que solamente quiere
que Dios lo perdone para volver a seguir cometiendo la misma maldad por la que acaba de pedir perdón. Una confesión larga, fría, aburrida y estúpida esta semana y la próxima semana otra igual, sin abandonar ningún pecado, porque no tienen la intención de abandonar sus pecados. No hay ninguna intención de dejarlos. Es nomás porque está preocupado del castigo. Eso es todo. Pero no está preocupando cómo ofende a Dios con el pecado, cómo lastima a Cristo, cómo lastima al Espíritu Santo. No le está preocupando para nada lo que le está haciendo a Dios. Lo único que le preocupa es que él no lo vayan a castigar. Entonces, ese tipo de oraciones, hermanos, obviamente no llega ni al techo, hermanos. No llega ni siquiera, no sube nada. ¿Por qué? Porque no tienen la intención de abandonar el pecado. Muestra claramente que no tienen la intención de reformarse. No hay ninguna intención de cambiar. Simplemente se están repitiendo las mismas oraciones que no han querido dejar la gente. Las mismas pecados que no han querido abandonar. Todo su cristianismo consiste en estas confesiones, que son confesiones falsas. ¿Por qué digo falsas? Porque si de veras tuviera la intención de dejar el pecado, ya lo hubiera dejado. Ya hubiera dejado la mentira. Ya hubiera dejado las malas palabras, la envidia, los celos. Sería cuidadoso para hacer eso. ¿Qué pasa? Que todavía no lo aborrece como Dios lo aborrece. ¿Y por qué no lo ha aborrecido como Dios lo aborrece? Porque todavía le gusta eso. Entonces, no ha visto cómo Dios mira el pecado. ¿Cómo podemos aprender cómo Dios ve el pecado? Nomás abre tu Biblia. Nomás abre y ve qué fue lo que les pasó a las personas que hicieron eso mismo. Para que veas cómo Dios los castigó. Para que veas cómo Dios castigó a esas personas. Ve, por ejemplo, ahí cuando esta María empezó a murmurar junto con Aarón acerca de Moisés. Ve cómo Dios la puso leprosa, de tal manera que tuvo que interceder a Aarón para que orara por ella. Pero le desagradó muchísimo a Dios porque andaba murmurando, porque estaba hablando de un líder. Entonces, así es como te das cuenta cómo Dios ve el pecado. Ahí lo aborreció tanto esa murmuración que hizo eso. ¿Qué más? Cuando tú ves, por ejemplo, en la Biblia, cuando dice que ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los que se echan, Dios no heredan el reino de los cielos. ¿Por qué te lo dice así de esa manera? Porque Dios lo aborrece. Exactamente porque Dios lo aborrece. ¿Por qué no los admite en el cielo a tales personas? Bueno, porque Dios los aborrece. Quiere decir que Dios los ve muy mal que hagan eso. Cuando dice Dios, que más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Quiere decir que Él nos está mostrando cómo Dios ve que es muy malo eso. Y así es cuando tú te das cuenta que Dios lo ve muy malo, entonces tú te das cuenta de tú debe ser muy malo esto. Yo no lo veía mal, pero ahora cuando veo cómo Dios lo ve de mal, que con esa persona ni con el tal ni aún comáis, entonces yo lo veo malo, entonces yo dejo ese pecado. Así es como yo aprendo a ver el pecado como Dios lo ve. Entonces, y es cuando la persona abandona el pecado de eso, porque ya no quiere ofender más a Dios. La intención es no ofender a Dios, no ofender a Cristo, no dañar a Cristo, no lastimarlo, no herirlo con nuestras acciones a Cristo. Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, o alaba a Cristo o lastima a Cristo.
Si nosotros andamos rectamente, alaba a Cristo. Si nosotros andamos en pecado, lastimamos a Cristo. Es como volver a crucificarlo a Él. Entonces nuestras vidas las ve Dios. Entonces cuando hacemos una confesión de algún pecado que cometimos y no hay la intención de dejarlo hacer, es hipocresía. Lo aborrece Dios, porque Dios ve el corazón. Sí, con las palabras dice que le duele mucho haber hecho eso, pero con el corazón, ¿qué me dice? Que lo quiere volver a hacer. Es hipocresía, porque acuérdese, Dios ve el corazón. Dios mira las intenciones del corazón. En lugar de recibir una maldición de Dios por tales confesiones, solo una bendición de Dios por tales confesiones, solo recibirá una maldición. ¿Sí? O sea, en vez de que Dios lo bendiga porque está confesando su pecado, Dios lo va a maldecir. ¿Y por qué lo va a maldecir? Porque no es verdad esa confesión, es pura mentira. Son palabras, pero no van acompañados de los hechos. Dice la palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Entonces, cuando Dios dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad, Dios es honesto al decirnos eso. Dios es sincero al decirnos eso. Entonces, cuando nosotros confesamos algo, no lo digamos de palabras, sino con hechos, no, que respalden esas palabras, que la persona realmente le duele haber pecado contra Dios y tiene toda la intención de no volverlo a hacer. Y no lo va a hacer. Dice este texto, en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. ¿Cuál va a ser el juicio? Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Este texto está hablado contra aquellos que hacen el pecado, lo confiesan y luego lo vuelven a hacer. Hacen el pecado, lo confiesan y lo vuelven a hacer. Hacen el pecado, lo confiesan y lo vuelven a hacer. ¿Y qué está diciendo? En tu inmunda lujuria padecerás. Y dice, porque te limpié. ¿Cuándo lo limpió? Cuando confesaste tu pecado y le pediste perdón a Dios, te limpió Dios. Ahí ya estás limpio. Y dice, y tú no te limpiaste, sino como puerco que va al cielo, te volviste otra vez a la inmundicia. Entonces, tú no te limpiaste de tu inmundicia. Entonces, ¿cuál va a ser el juicio? Nunca te vas a limpiar ya. Y quizás en vida ya no te puedes limpiar. ¿Por qué? Porque no temiste a Dios, te pusiste a jugar con Dios y ahora va a ser muy difícil que dejes ese pecado. Por eso es necesario ser serios con Dios, arrepentirte, porque de otra manera dice, no te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Ezequiel 24:13. Entonces, hermanos, sean muy temerosos de Dios. Cuando confiesen algún pecado, respáldenlo con los hechos, abandonando totalmente ese pecado. ¿Qué más derrota la reunión de oración? Cuando los cristianos pasan todo el tiempo orando por sí mismos. Deberían hacerlo en su privacidad. O sea, cuando en una reunión de oración de iglesia, la persona nomás está orando por sí mismo. Ay, Dios, por mí, por mí, y por mí, y por mí. Por eso es que hay un líder en la oración. Por eso es que el líder va a comunicarles sobre qué se va a orar. Y si alguna persona tiene carga por sí mismo, utilice su tiempo secreto, su tiempo privado, cuando él ora diariamente para orar por sí mismo. De hecho, es algo que ya debió de haber hecho antes, o sea, en su tiempo privado. Cuando asisten a una reunión de oración, deberían estar preparados para ofrecer intercesiones eficaces por otros.
sea, es cuando oramos por otros, no oramos por nosotros mismos. Si los cristianos oran en su privacidad como deben hacerlo, sentirán el deseo de orar por los pecadores. O sea, si en el tiempo que tienes a solas con Dios, oras como debes hacerlo, entonces cuando vengas a la reunión de oración, sentirás orar por los pecadores. Y hasta en tu misma oración, en tu tiempo a solas con Dios, después de que ya oraste por cosas que pertenecen a ti, después Dios te va a guiar a orar por los pecadores. Sin embargo, si oran exclusivamente a solas por sí mismos, no tendrán el espíritu de la oración. ¿Por qué? Porque el espíritu de la oración es orar por otros. Y la persona que ora por sí mismo es una persona egoísta. Nomás está pensando en sí mismo. Y Dios no habita con el egoísta. Dios no desciende con el egoísta. Hay un lugar para orar por uno mismo, porque uno mismo a veces tiene necesidades. Se ora a Dios y ya, pero después el Espíritu nos va a guiar a orar por los demás. Y para eso las reuniones de oración en la iglesia. He conocido hombres que se han encerrado durante días para orar por sí mismos y nunca han encontrado vida porque sus oraciones son todas egoístas. Nomás están pensando en sí mismos. Y Dios no les responde. ¿Por qué? Porque son egoístas. Y Dios no responde a oraciones egoístas. Pero si simplemente se olvidan de ellos mismos y abren sus corazones y oran por otros, despertarán un sentimiento tal que podrán expresar sus pensamientos interiormente y entonces podrán trabajar por las almas. Cuando tú te olvidas de ti mismo y te pones a orar por los demás y expresar lo que hay en tu corazón, ahí vas a poder trabajar por las almas. Conocí a alguien en un avivamiento que se encerró a sí mismo durante 17 días y oró como si quisiera que Dios aceptara sus términos, se sujetara a él. No funcionó. Entonces salió a trabajar e inmediatamente el Espíritu de Dios estaba en su alma. Cuando dejó de ver por sí mismo y empezó a ver por los demás, el Espíritu de Dios vino a su alma. Es bueno que los cristianos oren por sí mismos y confiesen sus pecados y luego abran sus corazones hasta sentir como deben hacerlo. Entonces es bueno orar por uno y confesar el pecado y luego abrir el corazón hacia los demás, hacia otras personas que no se han salvado.